Si has pasado por una gasolinera en las últimas 48 horas, habrás notado algo inquietante. No solo que los precios suban, es la velocidad a la que lo hacen. Estamos en abril del 2026 y por primera vez en la historia de la mayoría de los países europeos, el diésel no solo ha superado a la gasolina, sino que está rompiendo la barrera psicológica de los 2,20 euros e incluso los 2,50 euros por litro en mercados como el alemán o el francés. En España, aunque el impacto es algo menor, la tendencia es idéntica. Una gráfica vertical que parece no tener techo. ¿Qué ha cambiado? El tablero de Oriente Medio ha saltado por los aires. Tras semanas de una tensión creciente que ha derivado en ataques directos que involucran a potencias regionales e intereses occidentales, el estrecho de Hormuz, esa arteria por la que fluye el 20% del petróleo mundial, se ha convertido en una zona de sombra. Los mercados energéticos no reaccionan a la realidad, reaccionan al miedo. Y el miedo hoy tiene un nombre técnico: incertidumbre de suministro. El petróleo Brent ya coquetea con los $110 por barril, pero hay un combustible que está sufriendo mucho más que el resto: el gasóleo. Aquí es donde entra la tecnología y la estrategia. Europa tiene una sed de diésel que no puede saciar por sí misma. Desde que cortamos los lazos con el refino ruso en el 2022 y volcamos nuestra dependencia hacia Oriente Medio e India, nos hemos quedado expuestos. Hoy, un barco que debe rodear África para evitar el conflicto no solo tarda 15 días más en llegar, llega con un coste logístico que se traslada directamente a tu ticket de repostaje. No estamos ante una crisis de falta de petróleo en el subsuelo, sino ante una crisis de disponibilidad logística y capacidad de refinado. En los próximos minutos voy a desgranar por qué tus frenos, tu calefacción y el precio del pan que compras cada mañana dependen de un equilibrio tecnológico y geopolítico que ahora mismo está en la cuerda floja. Empezaremos analizando el cuello de botella más peligroso del mundo. Soy Lorenzo. Aunque en los radares de la red y los mapas de la resistencia digital me encontraréis como el almirante, os hablo desde mi puesto de mando en la isla Mac, ese refugio para náufragos del conocimiento, donde analizamos la realidad antes de que el oleaje se la lleve por delante. Hoy dejamos por un momento la tranquilidad de nuestra isla para mirar hacia un horizonte turbio, el estrecho de Hormuz, y la crisis que amenaza con secar los depósitos de media Europa. Iniciamos maniobras. Para entender por qué el diésel sube en tu ciudad, tenemos que mirar un mapa del Golfo Pérsico. Imaginad un pasillo de apenas 33 kilómetros de ancho en su punto más angosto. Eso es el estrecho de Hormuz. No es solo una vía marítima, es la arteria por la que respira el mundo industrializado. Por este embudo circulan diariamente más de 20 millones de barriles de crudo. Pero lo más crítico para nosotros es que la salida principal del gasóleo refinado de las gigantescas plantas de Arabia Saudí, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos se encuentra ahí. Sí, el corazón de la producción está en Oriente Medio y Hormuz, haciendo un símil, podría ser calificado como la aorta. Y hoy esta aorta está bajo una presión inmensa. La tecnología logística moderna funciona bajo el sistema Just in Time, justo a tiempo. Europa no tiene grandes almacenes de diésel para meses,
dependemos de un flujo constante de superpetroleros que llegan a puertos como Rotterdam o Algeciras. Cuando el conflicto en Oriente Medio escala y el estrecho de Hormuz se vuelve una zona de riesgo, las aseguradoras marítimas disparan sus primas un 400 y hasta un 500%. Muchos capitanes se niegan a cruzar y la flota se ven obligada a desviarse por el Cabo de Buena Esperanza, rodeando toda África. Este desvío añade 9.000 kilómetros extra y unos 12 días más de navegación. Tecnológicamente, esto rompe la cadena de suministro. El diésel, que debería estar hoy en los depósitos europeos, está flotando frente a las costas de Sudáfrica. Esa demora genera una escasez artificial que dispara el precio en el mercado de futuros de Londres. Os preguntaréis, ¿por qué esto castiga más a Europa que a los Estados Unidos? Y la respuesta es la autosuficiencia. Mientras que Estados Unidos es un exportador neto gracias al fracking, Europa es una isla energética para el diésel. Tras el embargo total al petróleo ruso en 2023, la Unión Europea rediseñó toda su red logística para mirar hacia el este. Nos volvimos dependientes de Hormuz por diseño. Cualquier chispa en esta región no solo afecta al precio del crudo, afecta a la tecnología de refinado. Las refinerías de la India, que compran el crudo barato y nos venden el diésel ya procesado, también dependen de este paso. Si Hormuz se cierra totalmente, no solo el diésel será caro, será simplemente inexistente en muchas regiones del continente. Además, la tecnología militar juega aquí un papel clave. El uso de drones de bajo coste y minas inteligentes en el estrecho ha cambiado las reglas del juego. Ya no hace falta una gran flota para bloquear el paso. Basta con crear una zona de exclusión de facto que los buques comerciales no se atreven a pisar. Europa observa con impotencia cómo su seguridad energética depende de drones de 2.000 euros capaces de detener cargamentos de combustible valorados en 100 millones. Podríamos pensar, si hay petróleo en otros lugares, ¿por qué no fabricamos nosotros mismos el diésel? La respuesta es una mezcla de ironía tecnológica y política ambiental. Durante la última década, Europa ha desmantelado o reconvertido gran parte de su capacidad de refino. En nuestra búsqueda por una economía verde, muchas plantas se transformaron para reducir o producir biocombustibles, o simplemente cerraron por falta de rentabilidad frente a las megarefinerías de Asia y Oriente Medio. El resultado es que hoy somos tecnológicamente deficitarios. Nuestras refinerías actuales están configuradas para un tipo de crudo muy específico y no tienen la capacidad de procesar el volumen masivo de diésel que nuestros camiones y fábricas exigen cada día. Además, hay un factor tecnológico del que se habla poco y que es crítico para el transporte moderno: el AdBlue. Si tienes un coche o un camión diésel fabricado en los últimos 10 años, sabes que sin este líquido el motor sencillamente no arranca o entra en modo fallo. El AdBlue es esencialmente urea de alta pureza y para fabricarla se necesita amoníaco, que a su vez se obtiene procesando gas natural. Aquí es donde la crisis de Oriente Medio nos golpea por partida doble. El conflicto ha disparado también el precio del gas licuado natural, el GNL, que llega por barco. Con el gas por las nubes, las plantas químicas europeas reducen su producción de urea. Estamos ante una tormenta perfecta. El diésel es escaso y caro, y el aditivo tecnológico necesario para que nuestros motores cumplan las normas de emisiones también está empezando a escasear. Sin AdBlue, la logística europea se detiene aunque tengamos combustible en el tanque. Existe un concepto técnico que los analistas llaman el yield o rendimiento de refino. De un barril de petróleo no puedes sacar solo diésel.
saca una proporción fija de varios productos. Históricamente, Europa ha sido una sociedad dieselizada, pero nuestras refinerías están diseñadas para un equilibrio antiguo. Para obtener ese diésel extra que nos falta, tendríamos que procesar muchísimo más petróleo del que necesitamos, generando un excedente de gasolina que no tenemos dónde colocar. Esta ineficiencia tecnológica nos obliga a depender de refinerías externas que sí son flexibles, como las de India o Arabia Saudí, las mismas que ahora están aisladas tras el bloqueo de Hormuz. En resumen, no es solo que el combustible sea caro por el conflicto, es que nuestro sistema industrial es frágil. Hemos externalizado la producción de nuestra energía más crítica y ahora, cuando la tecnología logística falla, nos damos cuenta de que no tenemos un plan B interno. Pues bien, como decía anteriormente, casi estamos al final de este pequeño análisis, ¿no? Y la pregunta es casi obligatoria. ¿Cómo nos afecta esto más allá de la gasolinera? El diésel no es solo un combustible para los coches particulares. Es el coste base de casi todo lo que consumimos. En una Europa donde el 90% de las mercancías se mueve por carretera, el encarecimiento del gasóleo se traduce de forma matemática en un aumento del precio de los alimentos y bienes de consumo. A esto lo denominan los economistas efectos de segunda ronda. Si el transporte sube un 20%, el precio de la leche o los materiales de construcción subirá inevitablemente en las próximas semanas. La tecnología logística está intentando optimizar rutas, pero la eficiencia tiene un límite cuando el insumo básico está por las nubes, que es el petróleo. ¿Podemos sustituir el diésel de una forma rápida? La respuesta corta es no. Aunque la electrificación avanza, el transporte pensado de larga distancia y la maquinaria agrícola todavía dependen de la densidad energética del gasóleo. Existen alternativas como el HVO, los aceites vegetales que son hidrotratados, un diésel renovable que puede usarse en motores actuales, pero su producción es todavía testimonial frente a la demanda masiva europea. A corto plazo, la única tecnología que nos queda es la eficiencia extrema. La optimización de cargas mediante las inteligencias artificiales para que ningún camión circule en vacío y, como sugiere la Agencia Internacional de la Energía, la reducción de la velocidad y el fomento del teletrabajo para estirar al máximo cada gota de nuestras reservas estratégicas. En conclusión, la crisis actual del estrecho de Hormuz ha dejado al desnudo la vulnerabilidad de un modelo energético europeo que depende de hilos logísticos demasiado finos. No es solo un problema de guerra o de política, es un desafío de soberanía tecnológica. Mientras los precios en el surtidor sigan marcando récords, la lección para Europa queda clara. La transición energética no solo es un objetivo medioambiental, es una necesidad de seguridad nacional. Y con esto, pues soltamos amarras por hoy. Gracias por acompañar a este almirante en un nuevo análisis desde la isla. Y espero que estos minutos hayan servido para entender un poco mejor el complejo engranaje que mueve o detiene nuestro mundo. Recordad que podéis seguir nuestras transmisiones en todas las plataformas de podcast, pero me gustaría invitaros especialmente a que nuestro punto de encuentro sea iVoox. Allí es donde la comunidad de náufragos es más activa y donde vuestros comentarios siempre llegan a buen puerto. Si tenéis dudas, sugerencias o simplemente queréis reportar vuestra posición, tenéis línea directa conmigo en el correo electrónico escucha@islamac.es. Recordad, isla con Y. Nada más por mi parte. Mantened el rumbo, vigilar vuestros depósitos y si nada lo impide, nos volvemos a escuchar el
próximo mes.